Bienvenidos amantes del misterio y lo inexplicable. Soy tu amigo Tony y ella es Ari. Ari. Y hoy queremos contarles una historia que le sucedió a ella. Una historia que me contó hace mucho y me encantó, me gustó. Entonces, vamos a ponernos cómodos, vamos a conversar, vamos a dialogar, que esto es Coleccionando Misterios. Hace ya un tiempo me comentaste o me hablaste de una historia que te sucedió, te pasó, que te contó tu mamá. Me gustaría que me la cuentes. Sí, hola, bienvenidos a todos y comencemos. Bueno, yo para ese tiempo tenía la edad de 5 años y en el pueblo donde yo vivía se llamaba Pachacha, ¿no? En ese pueblo era zona ganadera que se dice. Ese pueblo se especializaba en eso, entonces para el pueblo que el gas era demasiado caro, la gente se iba a lo profundo de las montañas a recoger la leña. Entonces ahí había una historia de una vaca rosa, decían que por ahí había, pero hasta ese entonces, antes de que mi mamá me cuente la historia, muy pocos la habían visto porque no iban todos. Entonces un día mi mamá había salido a buscar leña para vender, porque en el pueblo pues se vive de eso, ¿no? Entonces mi mamá se fue a leñar, como se dice ahí, y mi mamá dio cuenta que estaba ya por regresar a la casa y se encontró con una vaca rosa. Pues en ese momento mi mamá se subió a un árbol, me dijo que ese animal había estado como 4 horas esperándola que ella baje porque no se iba, pues no se movía. Y yo dale que esperaba a mi mamá que regrese a la casa, no regresaba. Entonces mi mamá me cuenta que la vaca era o sea, rosada, no tan rosada que digamos así como el color nítido rosado, ¿no? Pero era más o menos ese color, ¿cómo se dice? Ese color, ¿veis? Algunos sería un tono pastel. Algo así. Entonces dice mi mamá que se sorprendió, pues porque nunca había visto una vaca, o sea, hasta ahora, bueno, yo no he visto una vaca rosada. Bueno, en mi caso, yo que andaba por potreros con mis familiares, sí he visto, pero no rosada, no, sino que un tonito algo parecido a rosado, un beige, rosadito, algo así. Y pues a lo lejos, a la distancia, podría confundirse con una vaca rosada. Pero si tu mamá vio eso, entonces, pues ese lugar donde aparece, pues es tan lejano que de vez en cuando se le aparece, ¿no? Entonces, tú me sigues contando en que tu mamá te da esta historia, ¿no? Sí, porque a mi mamá le habían contado, como nosotros habíamos llegado a vivir, en ese tiempo todavía teníamos casi 1 año y medio de vivir ahí, en ese pueblito. Entonces, a mi mamá le habían contado los vecinos. En ese pueblo, como somos muy pocos, entre todos se esparce muy rápido la historia. Todos sabían que si alguna vez te encontrabas, pues cuando te ibas así a buscar leña, tenías que subirte a un árbol o no sé, en un lugar que sea alto para que no te pueda alcanzar. Y tienes que esperar hasta que se vaya, ¿no? O sea, así te quedas una noche. Ese lugar era muy peligroso. No solamente había ese animal, ¿no? Pero especialmente la gente se hacía historias con la vaca rosa. Y por Entonces, ejemplo, tú ya, ¿no? Te contó tu mamá, ¿y tú tuviste alguna experiencia? ¿Estuviste en peligro quizás en el barco y te escapaste, yo qué sé? no, sí, entonces mi mamá me contó y yo era pequeña y dije, ay, no, esas cosas no existen. Yo siempre, no, de no creer lo que mi mamá me dice, no hace No, caso. yo sí. Si tú me cuentas algo y yo sí soy de imaginármelo, entonces No, si yo me no. cuentas un chiste me río y si me cuentas una historia No, me imagino. Entonces, mi imaginación cuando era niño pues era muy abierta, ¿no? Yo podía, y mientras tú me contabas yo me voy imaginando. yo Entonces, era como cualquier niño, entonces, yo, digamos que mi mamá me dijo eso, pero para mí, pues, como todo niño, en su rebeldía decía, no me dices, de repente para no ir a jugar. Entonces, yo un día, con mis amigas, que en ese pueblito hay escalado, pues, de diferentes edades, ¿no?
nos fuimos en grupo, salimos así, porque ese lugar era mayormente un prado, tenía cascadas, ¿no? Y nos íbamos a los ríos, así, estábamos yendo como un grupo de cinco niñas, y estábamos ya cerca de la cascada, y en una de ellas grita, pues la vaca rosa. Yo no sé si fue en broma o de verdad, porque yo no la vi. Y yo había escuchado nomás la historia de toda la gente que contaba ahí, y todos empezaron a correr, pues. Yo reaccioné al último y empecé a correr a más no poder, pues. Pero todos ya me habían dejado ya. Hasta que mientras yo corría todo lo que yo podía, ya los demás ya estaban lejos, ya me habían dejado. Entonces, en ese momento sentí una desesperación. Sentí que me iba a caer en cualquier momento, ya me estaba faltando el aire. Pero mi instinto de supervivencia, de no quedarme atrás, de que no me alcance el animal, era tanta que tuve que correr. Corrí, aún así que ya me estaba por quedar sin aire, corrí hasta acá, hasta llegar a mi casa, y me encerré al cuarto, pues. Y no salí hasta la noche. Mi mamá, cuando llegó, me preguntó por qué estaba encerrada, estaba metida en la cama. Yo le digo, mamá, estaba yendo con mis compañeros, con mis amigas, y una de ellas dijo que era la vaca rosa que estaba viviendo. Mi mamá me dijo, te dije que no te acerques a la cascada, que no te vayas por ahí porque es peligroso, por ahí siempre está rondando ese animal. Y entonces mi mamá me gritó, pero yo en realidad yo nunca le vi, no le llegué a ver. Y tú, por ejemplo, tú conocías a tu amiga, la que dio la alerta, Sí, y en algún momento la preguntaste, le dijiste, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sí, gritaste? ¿La viste? Cuéntame cómo era, ¿no? O sea, porque tú no la has visto literalmente no. nada, ¿no? Tú simplemente corriste y ya. No, yo sí la pregunté, pero ella no me dijo nada. Como por esos lugares también hay cuentos de duendes y eso. Ella no me dijo, solamente me dijo que era una vaca muy alta, gorda, y eso, que era ¿cómo se dice? Rosa, Podría haber sido real no, o no, ¿no? no Porque sé, tú no lo has visto, por ella eso. sí lo vio, pero no lo quiso contar, entonces podría haber sido una broma, porque escapar de una vaca, de un toro, pues literal tienes Sí, que correr, porque por ejemplo en mi caso, cuando yo tenía más o menos entre unos 8 y 10 años, más o menos en ese rango de edad, cuando yo iba a trabajar con mis tíos, ahí te va, la chacra lo trabajamos con arados y todo para abrir, ¿no? En ese tiempo todo manual. Entonces había dos toros que guiaban, ¿no? Para sacar la tierra. Entonces había un toro de color blanco, eso sí, blanco, 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 era blanquito. ujú, Y ujú, su nariz era bien rosadita. Entonces, a mí ese toro me tenía un montón de cólera. No, yo me paraba en su delante y este era capaz de romper la estaca y sacarme la mugre y me revolcaba. le tenía mucho amor en Me el fondo. tenía, sí me amaba, pero muy en el fondo. En el fondo Pero de su yo corazón. cuando le guiaba, o sea, yo iba adelante para que el arado, bueno, los que conocen el arado, ¿no? De La tierra, la repente, ¿no? cultura. Para cultivar la tierra. Entonces, cuando yo iba adelante de ellos, en vez de ir tranquilo, entonces él venía siguiéndome, ¿no? A la carrera, pero cansaba al otro toro. Entonces mi tío me dice, agárrale y dale en el hocico. No, yo decía, no, si le doy así, peor, me come vivo. Y era cierto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando a veces me mandaban a cambiar el pasto, ¿no? Darle más pasto, entonces yo con ese toro blanco tenía muchísimo cuidado. Ya, ya después ya fue pasando su odio, creo que a más personas de mi familia, entonces vender. Así Sí, era, porque no solo ya contigo. no, primero empezó conmigo. El problema empezaba conmigo, que yo no sé qué le había hecho, porque yo nunca le he pegado, nunca le he No pegado hay mal, animales que te pero comen así. me miraba así terrible, ¿no? Porque, pues, como se dice, no me mires grueso, ¿no? Se dice la palabra, pero sí. Entonces, más o menos a eso es lo que yo, por ejemplo, yo sentí ese miedo, ¿no? Que si se suelta, pues me agarra y me corretea, ¿no? Entonces yo más o menos a eso es lo que me imagino que pasaste por esa misma situación, Sí, pero tú no lo viste. no, En mi caso yo sí lo veía que me seguía. Entonces,
pero ya era lo mismo, ¿no? El sentimiento de que claro, si en algún momento te agarras, ya. Sí, en este caso ese animal, supongamos que se convirtió en historias así porque por el color también, ¿no? Pero mayormente era una vaca salvaje que La vive que estaba sin dueño. sin dueño, no tenía dueño, no le pertenecía a nadie, vivía en las montañas, así era como los búfalos salvajes, no tiene dueño. Pero yo en realidad nunca le llegué a ver, pero sí me dejó traumada y yo no volví a aparecer nunca más por eso. Yo le tenía miedo a ese lugar. Mi mamá me decía a veces para ir, pero yo ya no quería ir. Pero No, en sí, realidad no sé si fue una broma. No sé, me imagino el miedo que tenías que haber pasado por ese momento. Entonces, esto ha sido la historia de Amparito, una historia breve que le pasó a ella y a su mamá. Y así como estas historias, existen muchas. Tú, que nos miran, yo, todos, desde muy pequeños nos han contado, nos han transmitido, incluso lo hemos podido vivir. Entonces, nos gustaría que nos dejes en los comentarios. A mí me encanta y en lo relacionado a historias, cuentos, fábulas, todo lo que nos pasa, incluso hasta sueños. Sí, a mí me encanta también los de fantasía. Porque ahí está vivo, ¿no? No se sabe si era cierto, ¿no? Pero cuando una persona lo cuenta pues, de su propia experiencia, y uno hay veces hay gente que no cree, pero hay gente que sí cree. Y yo soy de esas personas que me gusta mucho escuchar esas historias y soy fanático de todo eso. Muchas gracias por vernos. Por escucharnos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio. Y déjenos en los comentarios si a ustedes también les ha pasado algo parecido o si de repente tienen historias que se han transmitido pues como siempre, de generación en generación, que alguna historia pasaba en la familia, ¿no? O de repente que pase por sus pueblos. Cuéntenos en los comentarios y a ver si nosotros podemos así comentarlos en los próximos videos. Gracias. Muchas gracias.